Hermanos, nuestra meta es Jesús, es seguirlo a Él. Amén. Qué bonito letras en estas canciones de esta mañana para recordarnos que en Jesús somos más que conquistadores. Amén. Si Él está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, si hay alguien, no importa porque Él es más grande. Amén. Y es lo importante, hermanos, tener la mirada en Cristo, es la meta y es lo que lucho para que podamos en nuestro sermón siempre tener la mirada en Jesús, siempre saber que Él es aquel que tiene la solución, que tiene todo para nuestras vidas, amén. Individualmente y como iglesia. Bueno, ya como, pues ya pasó Domingo de Palmas, ya pasó Domingo de Resurrección, y vamos a regresar a Hebreos, y ya estamos en el capítulo 10. Capítulo 10 de Hebreos. Claro, voy a empezar con el versículo 1, y a ver hasta dónde llego. ¿Por qué no oramos, hermanos, primero para el sermón? Lo voy a hacer versículo por versículo y pues vamos a orar primero. Padre Celestial, una vez más, pido, Señor, que es tu palabra el que estamos considerando en esta mañana, que sea el Espíritu Santo realmente que esté hablando, para que nosotros podamos escuchar y entender con el propósito de crecer en nuestra fe. Y esa fe, Señor, nos permite actuar en acciones, siendo fieles testigos, Señor, del Evangelio en un mundo que no te conoce, Señor. Queremos cumplir con tu mandamiento, Señor, de llevar el Evangelio a todos lados. Gracias, Señor, por el privilegio de servirte, de estar aquí en esta mañana y pedimos tu bendición y tu protección, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como un pequeño repaso, ¿no? Para recordarnos por qué estamos en el capítulo 10 y qué hemos visto hasta ahorita. El autor, yo creo que es Pablo, pero no importa. Tengo mis razones y los puedo explicar más si quieren. Por conocimiento que él tenía del Antiguo Testamento, el hecho que él era teólogo y estudió a los pies de lo que se puede considerar la escuela más importante de aquella época, y el maestro que tenía buen conocimiento, Gamaliel. Entonces yo creo que fue él, porque él deseaba, según Romanos 10, aún poder dar su vida por que Israel fuera salvo. Él quería mucho, de su deseo era que Israel conociera a Jesús, y sabemos la historia, lo rechazaron. Claro, en general, ¿no? Pero sabemos que también tuvo sus discípulos, los mismos que escribieron el Nuevo Testamento. La carta se dedica a defender la posición de que Jesús es superior al antiguo pacto, al antiguo sistema, es superior a los profetas y lo que ellos escribieron, pues más bien escribieron de Él, de un futuro, profetizando. Es superior a los ángeles, es superior a Moisés y la ley, y es superior a los sacerdotes, al templo del Antiguo Testamento, a los sacrificios del Antiguo Testamento. Jesús es superior. Entonces, vamos a mirar aquí, empezando con esta primera sección que pueden ver ahí. Lo voy a leer, dice así, Hebreos 10, la palabra del Señor. La ley, claro que está mencionando la ley de Moisés. Dice aquí, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas,
nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecieron continuamente cada año. Nada más que enfoquen en el momento ahí de la idea de sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, cada año, cada año. Y todos los días los sacerdotes trabajaban en ese sistema. Dice y leemos otra vez, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos a los que se acercan. No pueden, amén. No pueden hacerlos perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Si los hiciera perfectos, los hubieran dejado de hacerlos, ¿no? Entonces, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, no pueden quitar los pecados. Entonces, ves ahí en esos 4 versículos 2 veces que dice que nunca puede, no puede, cada año se hacen continuamente, cada año. No terminan bajo ese sistema. No terminan su trabajo en ese sistema. Era imposible que los hiciera perfectos. Perfectos en el sentido bíblico no es lo mismo que nosotros pensamos en nuestro tiempo. Completos es la palabra. Vamos a mirarlo un poco más después. Los sacerdotes de aquel entonces nunca se sentaban. Nuestro sumo sacerdote, ¿dónde se sentó, hermanos? Ya ascendiendo al cielo, a la diestra del Padre. Y no se sentó porque estaba cansado, se sentó porque había terminado lo que vino a hacer. Entonces quiero que nos enfoquemos en eso un poco. Ellos tenían siempre mucho trabajo, pero Jesús, cumpliendo su ministerio, ya vimos muy claramente estas últimas 2 semanas en la entrada triunfal, en su crucifixión, y en su resurrección. Vimos el plan de Dios para proveer el pago para los pecados de los hombres. Jesús lo cumple cuando Él dice, consumado es. Y por eso se sentó. Ya está hecho. Ya no hay más. Fíjense, hermanos, que me gustaría que pudiéramos decir, no, consumado es cuando se trata de la renta, ¿no? O de la hipoteca. No, cada mes. Ahí viene ese amigo. Cada mes, cada mes. Bueno, tal vez algunos han tenido ese privilegio de poder pagar ya por fin sus casas, pero todavía, como estamos en abril, nunca falta que llegue el gobierno y ya es tiempo de entregar impuestos. Tal vez algunos reciben algo, pero sabemos que también hay veces que no falta que deben, ¿no? Y uno quisiera ignorar que es abril y que pronto van a tener que entregarlas, pero es fiel cada año, cada año. No termina nunca, ¿no? En esta vida. ¿Aquí alguien tiene pago de carro? No, pues cada mes, cada mes, cada mes. Y el seguro, ¿no? Ahí viene también el amigo, el gemelo. Quiero que sientan esto. En Jesús es donde se encuentra lo que Él dijo en la cruz, consumado es,
En Jesús todo está hecho. Una vez por todas. Y podemos también descansar en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. No como estos sacerdotes del Antiguo Testamento. Y lo que hemos estado leyendo aquí. Y nos dice el versículo 1, y si lo ven bien, que todo ese sistema de Levítico era una sombra, la ley era una sombra que, bueno, de los bienes venideros, de lo bueno que viene. Todas esas cosas, aún los profetas, los sacerdotes, la ley es buena, pero nadie lo pudo cumplir. ¿Quién lo cumplió? Jesús. Él dijo, yo no vine a quebrantar la ley, yo vine a cumplirla. Entonces, la perfección, lo completo se encuentra en Jesús. Él lo hizo bien. Él lo cumplió y es lo que dice de la cruz. ¿No? Entonces, en el versículo 5, si seguimos, sabemos que Él habla de esto. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿quién entró al mundo? Mira, que Él está citando uno de los salmos, Salmo 110:1. Jesús más bien, Hebreos está citando aquí a los salmos, que los salmos está hablando de la encarnación, de que el verbo se hizo carne y moró entre nosotros. Es Jesús el que está hablando en los profetas, el Espíritu Santo inspirándolos. Entonces lo de ayer, siempre apuntando hacia adelante, a lo bueno que viene, ¿no? No era perfecto, pero siempre indicando lo que venía. Y dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, me diste un cuerpo. Es decir, que esos sacrificios, esos toros y esos machos cabríos, el Señor no quería eso. Pero era necesario para cubrir al pueblo de Israel de sus pecados por un año. No quería eso, pero era una sombra de lo bueno que venía, que es Cristo. Y aquí leemos que el autor de Hebreos está mirando hacia atrás a los salmos y dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me dice un cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, y te puedes imaginar, esta es una conversación en el cielo entre el Padre y el Hijo, que se escribió en los salmos. Imagínate, están hablando de la cruz. Dice en 7, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Por eso nació Jesús, para hacer la voluntad del Padre. Y entregar su cuerpo, porque cuando tomamos la Santa Cena y hablamos del pan quebrantado, no estamos hablando de su cuerpo quebrantado. Cuando hablamos de la sangre derramada, estamos hablando de la sangre de la copa representando la sangre de Cristo derramada. ¿No? Y dice, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Hermanos, tenemos en el pasado Dios enseñándonos este plan antes de que sucedió. Increíble, ¿no, hermanos? Tenemos todo lo que necesitamos en la palabra de Dios. Hay que creerlo, hay que aceptarlo, ¿no? Hay que vivir en esas promesas y en esas verdades. Y nuestras vidas serán mucho mejores. Dice el 8, repitiendo el Salmo 110:1, diciendo primero sacrificio y ofrenda, holocaustos
y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, cosas que se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Otra vez, hermanos, para entender eso, sería se pudiera explicar la idea en el hecho de que por fin pagaste el último pago de tu casa, ya eres dueño, el último pago de tu carro. No, jamás tienes que ir al mercado a comprar comida porque ya nunca vas a tener hambre ni sed en nuestra perfección y nuestros cuerpos glorificados. Sí, entendemos, hermanos, entonces termina esa rutina, ese hábito de, ¿y por qué vas a ir a comer? Pues porque tengo hambre. ¿Por qué no comiste hace un ratito? Eso es esta vida. Esa vida es así, pero lo que hizo Cristo, una vez, para siempre. Quiero que noten ahí el 11, dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Fíjense, hermanos, el argumento aquí era para los hebreos que querían regresar a lo antiguo. Pero es una tragedia porque si rechazas lo que hizo Cristo, que es superior, que es completo y perfecto, consumado es, no hay otra manera de poder ser salvo. Ya no pueden los hebreos regresar a lo que está en el pasado. Y bueno, nosotros no somos hebreos, pero ya no hay nada en la vida vieja para nosotros, hermanos. No miren hacia atrás, hasta lo cantamos hoy. No hay nada para uno ahí. Adelante, ojos fijos en Cristo, es lo que nos está diciendo, porque lo perfecto se encuentra en Él, primero en su sacrificio por nosotros. Descansa en eso, hermanos, y vive una vida que agrade al Señor. Fíjense que los contrastes, entonces, para ya en esta sección, ya vamos a dejar esta parte atrás, pero ya es lo último. Uno sabe lo que significa contrastes, ¿no? Algo contra otra cosa. Entonces, en el antiguo pacto fue reemplazado por el nuevo pacto. ¿Por qué trajo uno nuevo si el antiguo funcionaba? Pues, ¿para qué necesitas un nuevo carro si el viejo sirve? ¿No? Ofrendas repetidas año tras año contra una ofrenda una vez por todas. La de Cristo, ¿no? Miles de sacerdotes a través de miles de años contra uno que vino una vez y hizo su ministerio. Como que suena mejor. Y una cobertura en la sangre derramada de aquellos sacrificios era ineficaz, para decirlo, no funcionaban, versus un sacrificio, una sangre derramada para eliminar y perdonar los pecados para toda la eternidad. Pues Jesús es superior. No tenemos que buscar a nadie más. Amén. El 12 dice, pero Cristo, habiendo sufrido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Padre. Ahí estará esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Se sentó, hermanos, porque ascendió. Y ascendió porque resucitó. Y resucitó de entre los muertos, porque consumado es. Y ahí, hermanos, es donde debemos tener nuestra confianza. Nada más. En ningún otro lado.
Ya no tienes que trabajar. Ya no tienes que echarle ganas. ¿Para qué? Ya se hizo todo. Hay que vivir en esa gracia. Hay que vivir en esa misericordia. Hay que vivir en ese amor. Hay que vivir en esa paz que nos trae, ese gozo inexplicable. Hay que vivir ahí porque todo se ha hecho. Y lo hizo por ti. ¿Y por qué lo hizo? Porque te ama. Te ama. Y entonces, hermanos, como iglesia, adelante. ¿Qué hay más? Hay que agradar al Señor y servirlo y hacer lo que Él busca y pide de nosotros, en lo individual y también como iglesia. Fíjense que al sentarse ahí, el Señor tomó el puesto que es de Él, su trono en el cielo. ¿Y qué hace ahí? ¿Qué está haciendo el Señor en ese momento? ¿Cuál es su ministerio? Lo hemos visto en Hebreos, intercediendo para nosotros. ¿Tienes una necesidad? Pídele. ¿Tienes una carga? ¿Preocupaciones? ¿Enfermedad? ¿Relaciones quebrantadas? ¿O en peligro? ¿Finanzas? A ver, dime, hermanos, ¿qué hay? Hablen conmigo. Vamos a hacer esto un poco interactivo. ¿Cuáles son sus necesidades, hermanos, que tienen hoy? A ver, salud, ¿qué más? Que los hijos, ¿qué más? El trabajo, esta semana lo que me pasó, pero Dios es grande. ¿Qué más hay, hermano? El Señor lo quiere saber. ¿Y qué más, hermano? ¿Deudas? ¿Qué son esos? No sabemos qué hacer, sí sabemos qué hacer. Tenemos que un sumo sacerdote que puede compadecer con nuestras enfermedades, con nuestras debilidades. Él nos conoce y nos entiende porque Él sufrió más que ningún hombre jamás en la historia en la pasión de esa semana cuando fue crucificado. Nadie sufrió y nadie ha sufrido como Él. Una vez una hermana estaba teniendo problemas y dijo, pues yo sufro más que Jesús. Y dijo, ay, por favor, nunca digas eso. No es posible. ¿Qué está haciendo ahí, hermanos? Intercediendo por nosotros. ¿Por qué nos tiene esperando? ¿Por qué estamos esperando? Porque todavía aquellos que no han llegado a aceptar a Cristo. ¿Por qué está esperando? Porque llegará el momento que la última persona diga sí a Cristo y el Señor dice, completo está, y nos va a llamar a su presencia en el rapto si es que todavía vivimos. Y yo creo que nosotros pudiéramos ser esa iglesia que el Señor viene por ella. Yo creo. Pues dice uno, pues hace 2000 años así pensaban también Pedro y Juan y Mateo y Pablo. Todos creían que el Señor venía. Sí, pero imagínate, hermanos, si ellos pensaban así hace 2000 años y tenían esa urgencia, ¿por qué estamos dormidos? Aún más está más cerca su venida para nosotros, porque estamos 2000 años después. Sí, para el Señor los 2000 años son 2 días. Pero ¿qué más hay que esperar según lo que estamos leyendo aquí? Solamente que la última persona diga que sí. Y ahí vamos. ¿Y qué era Él? Sabemos que existe esos 7 años de la gran tribulación y Dios va a tratar con Israel. Y eso es otro estudio. Pero ¿qué falta? ¿Qué más falta? Lo que dice aquí en el versículo 13, ahí estará esperando. ¿Dónde es ahí donde espera? En la diestra del Padre. Está esperando, intercediendo por su iglesia, pero esperando ¿qué?
hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Él viene esta segunda vez a conquistar y establecer su reino, el milenio, donde nosotros vamos a gobernar con Él, como la iglesia. Su ira y su castigo viene, pero lo está deteniendo, esperando, porque todavía faltan unos. Pero el Señor, ¿qué dice? Estará esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Sabes dónde los va a poner? Bajo sus pies. Porque Él viene a conquistar. Entonces, y todo esto viene de Salmo 110:1. Pero esa misma idea lo tuvo Pablo en Filipenses 2:10, en donde dice, y lo pudiera decir de esta manera, que ahí estará el Señor esperando a la diestra del Padre hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Igual nos dice la palabra en Filipenses, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es ¿qué? Señor. Versículo 13. Y así con una sola ofrenda, hablando de Cristo. ¿Y qué ofrenda fue? La que hemos celebrado hace un viernes atrás, en Viernes Santo, ¿no? Una sola ofrenda hizo. ¿Qué hizo? Hizo perfectos para siempre a los santificados. Esa ofrenda que hizo Jesús una sola vez, hizo perfectos ¿a quiénes? A los que Él ha santificado. Ahí lo dice, para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? La iglesia. Déjame hablar de esto un poco, porque es un versículo, si lo puede leer así y pasarlo muy rápido sin pensarlo. Yo me dediqué un buen tiempo ayer. Este versículo nos está diciendo que Jesús nos ha perfeccionado para siempre. Esa ofrenda que hizo una sola vez. Es decir, que tú estás delante de Dios en la justicia de Cristo, porque Él te ha santificado. ¿Y qué quiere decir eso? Santificado viene del griego que es agios, que significa te ha apartado. Te apartó. ¿Para qué? Para su uso y sus propósitos. Él te llamó, lo cantamos hoy. Nos llamó y respondiste por fe. Sí, entonces eres apartado. Esta pluma, tenemos muchos en la oficina. No tantos son negros, a mí me gusta el negro. Y es que me veo más flaco. Es mío, pero hay como 100 o 200 allá, ¿no? Que en la oficina si quiere uno. Pero como todas plumas común y corrientes, nada especial. Pero cuando yo lo tomé y lo hice mío, es una pluma apartado. Para mi uso, déjame usarlo. Voy a marcar aquí que ese punto ya lo hice. Es como estos Kleenex. Pues hay 1 millón de Kleenexes que existen en el mundo y en esta caja posiblemente hay cientos. Y este es uno común. Perdón, yo lo voy a recoger y voy a poner en mi mochila después, no lo estamos desperdiciando. Ese es otro muy común porque hay muchas. Pero lo voy a usar, hermanos, porque siento que hay algo ahí. Es santificado en el sentido de la palabra, apartado para mi uso exclusivo y mis propósitos, sean lo que sean. Ya es muy diferente que esta que nada más está sentado ahí y como los otros miles que existen. ¿Sí me entienden? Él nos ha hecho perfectos en la cruz del Calvario. Porque no podemos acercarnos a Él en nuestra propia justicia, porque somos pecadores. Y no hay nada que podemos hacer para ganar la salvación ni comprarla. Entonces Él lo hizo por nosotros. Su sacrificio fue perfecto una vez. Y si creemos en Él y ponemos nuestra confianza en el mensaje del Evangelio, que es la cruz, la resurrección, la ascensión y la venida de Cristo,
entonces delante de Dios somos justos, pero en Cristo. ¿Y cómo me pongo en Cristo? Solamente es posible por la fe. El Señor, cuando nos llama y respondemos por fe, porque el Espíritu Santo es el que maneja y obra en nuestros corazones para poder decir un sí, pero todavía lo tenemos que decir de libre albedrío. Entonces, ¿sabes cómo nos mira cuando nos ve en Cristo? Perfectos. Hermano Max, eres perfecto en Cristo. A veces me gusta usar el ejemplo de mis lentes. Hermanos, te confieso, yo no puedo, es raro, a más lejos puedo ver un poco. No veo nada. Está todo se ve como una línea. El Padre no nos puede ver cuando estamos en nuestros pecados, porque es un Dios santo. Entonces, para vernos, tiene que usar lentes, es una analogía. Tiene que usar un filtro, y el filtro que usa es Cristo. No nos puede ver sin mirarnos a través de Cristo. No nos puede aceptar sin aceptarnos a través de la obra de Cristo en la cruz. Entonces nos acepta, porque nos va a poner a nuestra cuenta el crédito de lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Entonces, hermanos, no eres un fracaso. Fracasas de vez en cuando, pero no eres un fracaso en los ojos de Dios. Porque no te ve excepto a través de Cristo. Por eso es tan importante hablar de Jesús. Ahí está nuestra fe en Él. Él cumplió una muerte y un sacrificio perfecto. Y en Él, perfectos nosotros. Amén. Estamos, como lo dice Pablo, en el amado. Muchas veces lo dice en sus cartas. La iglesia está en el amado. En inglés es in the beloved. Entonces, somos amados porque estamos en el amado. ¿Quién es el amado? Cristo. Nosotros lo amamos porque Él primero nos amó. ¿Cómo nos amó? A través de Cristo. Por tanto, Dios envió a su Hijo, ¿no? Amó al mundo, ¿no? Que envió a su Hijo para que el que creyera en Él no muriera, y no perezca, para que tenga vida eterna, ¿no? ¿Dónde estamos? En Cristo. Una sola vez, dice el versículo 14, así con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿Quién? A los santificados, que somos nosotros, que Dios ha apartado para su uso exclusivo y los propósitos que Él tiene. Entonces dice el 15, lo siguiente, y voy a ver qué tiempo tenemos, un poquito más tiempo, hermanos. Dice esto: el Espíritu Santo nos atestigua, gracias hermano por ayudarme, lo mismo que, porque después de haber dicho, y esto está encontrado en Jeremías 31, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Entonces la diferencia es te puedo dar una lista. Hermano Ramón, te voy a dar una lista de las leyes. Espérame, te voy a explicar lo que tienes que hacer. Tienes que hacer esto. Para estar bien conmigo, tienes que cumplir con esto. ¿Qué? ¿Fallas? Estás fuera. Ahí está la ley. Algo externo, la ley de Moisés. No estoy diciendo que está mal la ley de Moisés, es perfecto. Muestra los atributos y las características de nuestro Dios. O pongan su confianza en Cristo
Esperen en Jerusalén y yo les daré mi espíritu. Pondré que mis leyes, ¿dónde? ¿En un papel o en una piedra, tableta de piedra? ¿O en mis corazones? ¿Y dónde más dice? En nuestras mentes los escribiré. No, ¿cómo que? Espérame un segundo. Entonces, para cumplir y agradar a Dios, no tienes que seguir unos mandamientos que lees, pero más bien lo que Dios quiere de ti saldrá de ti, porque ¿dónde está? Dentro de ti por el Espíritu Santo. Más bien el fruto del Espíritu. ¿Y cómo llegó ese Espíritu Santo de llenarnos? Porque fue la promesa que Dios dio en Jeremías 31 de día de Pentecostés, y así viviremos. ¿No? Dios declara en Jeremías 31 lo que vimos en el versículo 16, que Él, en lugar de escribir su voluntad en tablas de piedra como lo hizo en el antiguo pacto con Moisés, los escribirá en el nuevo pacto, en las tablas de nuestros corazones. Y su voluntad no sería algo externa, sino interna. En otras palabras, hermanos, la gracia de Dios pondrá en nosotros todo lo que Dios quiere de nosotros. Yo quiero hacer esto para el Señor. ¿De dónde nace eso? Porque lo vimos que el Espíritu Santo mueve en nuestras vidas. El deseo, es decir, que yo quiero lo que Él quiere. Tú quieres lo que Él quiere, ¿no? Dice aquí en estos versículos 16, en este pacto que iba a hacer con ellos, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Dice, voy a hacer algo nuevo, no como antes. Voy a escribir mi voluntad en sus corazones. Voy a poner mis pensamientos en su mente. Voy a poner mi espíritu en su espíritu. Y así es como vivimos, hermanos. Mucho mejor que el Antiguo Testamento. Eso quiere decir que también tenemos mucho más responsabilidad. Nosotros estamos de este lado de la cruz. Podemos mirar hacia atrás a todo lo que se ha cumplido en el Señor, en su fidelidad, en sus promesas y profecías. Y solamente, como les estaba diciendo, solamente estamos esperando tan cerca su regreso. ¿Cuánta responsabilidad debemos tener? Porque tenemos más conocimiento, tenemos más pruebas que cualquier otra generación. Hermanos, hay que despertar. Porque vamos a tener que dar cuentas. ¿Y cómo podemos hacer lo que Él quiere? Los acabo de explicar. Él lo hará a través de ti. Tú tienes que permitirlo. No resistir. Es lo que hicieron ellos, Israel. Él vino a los suyos y los suyos no lo que recibieron. Pero a los que sí lo recibieron, les dio potestad para ser los hijos de Dios. Los que sí lo recibieron. ¿Recibes la palabra del Señor en esta mañana, hermanos, como iglesia? Ay, pastor, es que tú nos tienes que decir. No tengo que decirle nada. Él te dirá. Tienes que obedecer. Tienes que tener suficiente fe para actuar. Para poner pies en lo que dices que crees. Y manos. Hermanos, tenemos una meta enfrente de nosotros. Trabajemos juntos y en amor para cumplir ese reto. Y tenemos un privilegio. Hay un mundo acá afuera que no sabe nada del Señor y no quiere. Hay que orar más. No olvide que ya estemos en el boletín, nuestra noche de oración. A ver, es el 24. ¿Qué, hermanos?
aquí es un miércoles. El 17 y el 18 dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Si el Señor dice eso, entonces así es. Ya no hay culpa, hermanos, en Cristo. También ya no hay pena. Porque lo que muchos hemos hecho en el pasado es apenoso. Ya no hay vergüenza. Lo tomó en la cruz por nosotros. Ya no hay pasado que nos puede condenar. Somos libres para servirlo en el momento. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Estamos libres. Por muchas veces cantamos, estamos libres y muchas veces ni preguntamos, pues ¿de qué? Pues del pecado y la condena del pecado. Pero libres para también escapar nuestro pasado, nuestras culpas, nuestras penas, nuestras vergüenzas, nuestros fracasos y seguir adelante sin que algo nos detenga, sin ninguna cadena. Pues, y aquí está el argumento ya concluyéndose, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Y dónde encontramos remisión de nuestros pecados? En la sangre de Cristo. Entonces ya no hay más ofrenda, ya se cumplió en Cristo. Lo siguiente, empezando con el versículo 19, lo vamos a ver la semana que viene, porque entonces es una exhortación, ya que sabemos todo esto de 10 capítulos, entonces, ¿qué debo hacer? De aquí, ¿dónde voy? Nos va a decir que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar, Padre Celestial, gracias. Tu deseo, Señor, igual que lo que debe ser de nosotros, es que todos llegamos a conocerte, Jesús, como nuestro Salvador y el Señor de nuestras vidas. Ya has puesto delante de esta congregación lo necesario. Entonces, Señor, pedimos que tú sigues obrando en cada uno de nuestros corazones y nuestras mentes. Gracias, Señor, por esa nueva vida que encontramos en Cristo y en el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque el pasado ya pasó y somos nuevas criaturas, nacidos de nuevo en Cristo Jesús, transformados para vivir diferente, con un propósito, con un plan que tú has establecido ya en tu palabra, pero también, Señor, por la guía del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles, humildes para seguirte. Ayúdanos, Señor, dejar lo que no sirve, lo que nunca ha funcionado, lo que está por atrás y permitir, Señor, que tú nos mueves y nos inspires, Señor, a través de tu palabra y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Y si hay alguien aquí que nunca ha recibido a Jesús como Salvador de sus vidas y Señor hacia adelante, entonces, Señor, ellos te están escuchando en ese momento. Que busquen, Señor, pedir perdón, confesar sus pecados, determinar, arrepentirse, no regresar ahí y seguirte, Señor. Y tú abres esa puerta para ellos, Señor. Gracias, Señor, porque está bien entendido, Señor, el plan que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.